convolución. Entonces, en la primera parte de hoy, vamos a terminar el tema, vamos a hacer convolución ahora con Fourier, y no nos vamos a meter en los detalles de la transformada de Fourier, como hacer periodogramas y demás, que es mucho más largo, sino que simplemente vamos a utilizarlo para transformar, para hacer convolución y deconvolución. Voy a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Entonces, un segundo, tengo un montón de cables. Voy a buscar el... compartir pantalla. Si quieren, el código lo copio y lo pego en el Telegram, la primera parte. Y voy a compartir, así voy al Telegram. ¿Dónde está? Bueno, no tengo que tipear todo de nuevo. Y si usan Telegram web, está... Bien. Ahora copié las primeras celdas. Ahí. ¿Pudieron pescar el texto? Todavía no. Bueno, mientras van copiando, les explico un poco el proceso. Entonces, recuerdan que la transformada de Fourier era una forma de transformar los datos. Es decir, tenías toda la info de tus datos y le aplicabas una transformación, con lo cual tenés toda la misma información, pero ordenada de otra manera. Y en lugar de estar expresada como un vector en el tiempo, pasa a estar expresado como un vector de datos complejos, pero que serían las frecuencias. Están ordenados por la frecuencia de las funciones trigonométricas que lo componen. Esa es la transformada de Fourier. Se transforman los datos de una cosa en otra. Y de la misma manera, así como la transformás, podés destransformarlo, así la transformada inversa, y volvés a tener la serie original. Más o menos algún que otro error de redondeo, pero en general es la serie original. Entonces, a partir de eso, podemos
hacer procesamiento de los datos. Si recuerdan que una vez que he procesado los datos en Fourier, se aplica eso, las aplicaciones matemáticas, digamos, operaciones matemáticas que se hacen sobre la transformada de Fourier, se reciben el nombre de filtros, ¿no? Una vez filtrados, se pueden pasar a su forma anterior. Entonces, en este caso, tomo una serie de datos generados al azar, es decir, ahí tenemos un vector que contiene ruido blanco. El ruido blanco sensu estricto porque está generado al azar, no son mediciones de campo. Que es lo que dice acá, este sector de acá, random normal. Sobre estos datos al azar, aplicamos un filtro que no es de Fourier, pero que puede hacerse por Fourier, que es la media móvil. ¿Recuerdan? Es un tipo de convolución en el cual se va desplazando sobre la serie original como una ventanita de datos, y sobre esa ventanita se calcula el promedio. Cada vez que se calcula el promedio, se desplaza una posición a la ventanita, y así sucesivamente, desde el principio hasta el final, obtenemos una serie más suavizada. Entonces, pero que es un poquito más corta. Entonces tenemos la serie de datos A, tenemos la B, y los graficamos. La B es la media móvil de A, y ven que A, que está en el azulcito, tiene más variabilidad que la B, porque la variabilidad se redujo mucho al aplicarle este filtrado. A ver qué. Tengo que ver el Telegram, me está mandando mensajes, supongo que ustedes. No, no son ustedes, así que vuelvo. Otra vez. No sé si viste, perdón, ¿Estás Octavio, el siguiendo? chat. No sé si viste el chat, Octavio. ¿Viste el chat? Ah, está en el chat. No, acá hay una pregunta de Sí. Juan que dice, bueno, que no puedo hablar por la garganta, pero que ¿por qué definiste una función nueva si no podías hacer usando el comando convol? No sé si esa la viste. Porque es un poquito mejor hacer eso que el comando convol para calcular las medias móviles. Ya lo tengo bien armadito y funciona bien. A ver. Eugenia, no encuentra Matplotlib. A ver. No sé. José, ¿vos tenés alguna idea del...? Ah, que si es en Windows es un tema. Porque no sé si tiene Anaconda y eso. El gráfico va a ser diferente para todos, porque genera el azar en el momento. No, sí, tengo instalado el Anaconda, pero igual me abre el Júpiter en el Chrome. Pero tenés que instalar la librería, el Matplotlib. Creo que lo había instalado. Bueno, evidentemente no. Yo ahí, Sebastián era. Sí, te pasé, Sebastián, por mail el código. Por las dudas. Recién. Juan, dice que estará desde Conde. Bien. Bueno, digamos que hay muchas maneras de calcular numéricamente la media móvil sobre un vector. Está hacer estas funciones, se puede usar esa función con Bol, se puede usar la transformada de Fourier y así sucesivamente hay muchas. Eh,
el tema es este. La idea era hacerlo de alguna manera en la que no se usara la transformada de Fourier para reconstruir el proceso inverso, para mostrar cómo se arma el proceso inverso de todo esto. ¿Alguien más no pudo hacer andar esta celdita que tengo acá, que tiene número 5 en mi pantalla? Yo no sé por qué no me está haciendo las cosas. ¿Las qué? No me está leyendo los códigos, como que no me hace el gráfico. Ah, pero no se ejecuta nada entonces directamente. Claro. Eh, uh. Eh, ¿Tenés todo instalado? Sí, sí, porque el viernes pasado pude hacer todo. Igual, no importa, vos seguí y yo veo cómo lo resuelvo. Bueno, porque si no lo agarrás y haces de cero y, y volvés a armar por ahí. Lo que puede haber pasado es que fíjate que arriba, donde yo tengo el cursor, te aparezca que la celda esa es código, porque a veces queda como otra cosa, como texto, y no se ejecuta. Por ejemplo, si queda así, entonces no es código, no se ejecuta. Tiene que estar en esta condición. A mí me corrió bien, lo acabo de correr ¿Entendieron esto? y me corrió bien. Me aparece con ¿Qué un tiene que- asterisco esos corchetes. Yo no sé si eso... Igual si quieren en el collab lo pueden correr seguro bien. A ver. Les paso. A ver, les paso por el Telegram. No sé si usan el collab. Ahí les paso esta dirección. Es de Google. Y si copian el código de directorio lo van a poder seguir porque ya tienen las librerías, todo. O sea, si tienen lío, digo, ahora para la clase pueden seguirlo por ahí, copian directamente el código del Telegram y listo. Y ahí te paso, Sebastián, por mail. Dale, gracias. Ponen un José. nuevo notebook y ponen el código, los 3 pedazos de código y tienen que funcionar. O sea, a mí me corrió bien ahí en el collab. Sobrevivió. Un pájaro se estrelló contra la ventana recién. Avisen si están usando el collab y si funciona y... ¿Alguien más tuvo problemas? Igual lo que pasaste, Octavio, es solo hasta el show, hasta el IN3. Sí. No pasé en resto porque quiero que No, por eso vayamos digo. primero Sí, a armar la serie para tener la base y después hacemos lo claro. otro. ¿Mm? Sí, sí. Entonces, bueno, mientras pasa eso, mientras se soluciona, vamos a aplicar la lógica. La media móvil básicamente es un filtrado donde se utiliza una ventana que tiene un n determinado de largo, que ahí por defecto es 7, yo le puse 15, pero bueno, cada uno es la cantidad de celdas, suponiendo una serie tomada espaciadamente, ¿no? Hay probablemente, si tienen los datos que no están tomados espaciadamente, se pueden hacer medidas móviles de otra manera, ¿no?
Entonces, básicamente es esto. Cada uno de estos es como una especie de suma ponderada, donde cada uno de estas celdas recibe un peso que es igual a 1 sobre n. Y el resto recibe un peso que es 0. Imagínense esta función. Entonces, supongamos que tenemos una media móvil de 15 de ancho. Cada una de estas celditas recibe 1 sobre 15. Es el valor del DGI. Y este es el tiempo. Entonces es como deslizar esta función, así como está, contra la otra que contiene los datos, cualquiera sea los datos que tengan. ¿Van siguiendo? Entonces tenemos esta ventanita cuadrada. Las medias móviles pueden tener ventanas que tienen otras formas. Por ejemplo, vamos a usar W es como el peso. A ver si ven acá. Voy a acercar un poquito más. ¿Ven? Sí, ahí se Esta ve. es la media móvil clásica. De arriba y abajo. ¿Se ve ahí? Voy a tener que bajar esto. ¿Están viendo la pantalla de Octavio? Yo les hice un spotlight para que lo vean. Sí, sí, ahí se ve mejor, de hecho. Supuestamente tendrían que... Para que voy a dejar de compartir. Ahí está. A ver, Ahí. saco el Ahora spotlight. sí. Entonces, tenemos primero una ventanita cuadrada. Esta es la media móvil clásica. Es como que vos tenés tienen toda la secuencia de datos y se multiplica esto por lo otro, por eso es una convolución. Y después se le añade a la operación clásica de convolución es la suma, ¿no? Es decir, si multiplicás esto, así como está, por la otra serie, las convolucionas, obtenés una media móvil. Ese es 1 sobre 15. Ahora, la media móvil se puede hacer con cualquier otra forma de función. En general conviene que la ventana sea una sola. Pero bueno, este filtrado en el tiempo de esta convolución puede tener diferentes pesos. En este caso vamos a ver esto primero. Entonces lo que estamos haciendo ahí es simular este proceso y ver si la transformada de Fourier nos permite reconstruir esto. Es decir, nosotros lo que tenemos ahora es una serie que ya viene filtrada. Es decir, agarramos una serie de datos al azar y la filtramos con una función de media móvil que no está hecha a través de la transformada de Fourier para poder realizar el ejercicio. ¿Siguen la lógica? Ahora vamos a volver aquí. Entonces, voy a correr un poco la pantalla para atrás. Y volvemos al ejercicio. Entonces el ejercicio consiste. Esto es
algo que siempre hay que hacer cuando se empieza a hacer los modelos, no es solamente un ejercicio para el curso, es algo que siempre hay que hacer cuando se analizan los datos de esta manera, que es poder verificar que lo que nosotros proponemos que haga efectivamente se esté haciendo. ¿Mm? Entonces, el primer ejercicio siempre, aún antes de tener datos, es hacer una simulación del proceso con números y con cosas que nosotros podemos controlar. Entonces aquí lo que tenemos son datos que generamos al azar, pero que conocemos sus propiedades. Pusimos un filtro que conocemos qué es lo que tiene que dar. Y después hacemos el proceso en sí, la simulación, que es lo que sigue en la celda 4. Entonces, primero hacemos la transformada de la serie de datos al azar, la original. Vendría a ser la serie de, o el vector de datos de entrada al proceso. Entonces, A es la entrada, B es la salida, y C es el filtro, lo que ocurrió, la operación que ocurrió desde A hacia B. Entonces, se hace la transformada de A, ven que se descartan los primeros 14 números porque la guía móvil calculada de esa manera tiene 14 datos menos, ¿no? Porque tiene 15, si vos le pones un ancho de ventana de un n determinado, la serie resultante tiene n menos 1. En la serie se le descuenta n menos 1. Entonces, tenemos A, que tiene 14. B, que bueno, tiene esa misma longitud de ese A recortado. Y obtenemos la transformada de A y la transformada de B. Entonces recuerdan que si hacemos una multiplicación, obtenemos la convolución entre dos vectores. Y a la inversa, si hacemos una división, tenemos una deconvolución, es el proceso inverso. La idea es reconstruir la ventanita de filtrado, que por lo tanto debe ser parecida a esta. Si hacemos la cuenta, aquí vamos a hacer vamos a poner una línea donde debería estar esto. Si genero un vector que tiene ceros, y a eso le sumo 1 sobre 15, que es lo que esperaríamos que dé el valor del peso de cada uno de los valores de la ventana. Entonces, y hago que se grafique con una línea punteada. Vamos a hacer un zoom. Con un sectorcito. ¿Ven? ¿Siguen? Sí. ¿Pudieron obtener esto mismo?
Octavio pregunta, cuando veo la serie total, no, Sí. no sin hacer zoom veo como otras ondas, otros armónicos. ¿Eso por qué? Repetí un poquito que no te oí bien. Que cuando no haces el zoom ese, se ve como otra onda, otros armónicos, ¿eso a qué se deben? Cuando le sacas, claro, cuando sacas eso, ese comando, el XLIM, que te permite ver la onda cuadrada de 15. Claro, ¿no? Cuando haces, porque esta no se ve en armónico, esto es ruido, lo de abajo. Porque, ok, porque a mí se me hizo uno, bueno, ahora les mando la foto por Telegram, cualquier cosa. Como una serie bastante periódica, por eso. Bueno, no pasa nada. Claro, vos te das cuenta que acá es todo entero, esto puede ser algún, ¿qué me parece? Se parece mucho a la media móvil esta de acá arriba, si siguen el cursor, ¿no? Al color naranja. Si esta otra parte, tomen en cuenta que son residuales de una serie de datos que no es infinita, porque tomen en cuenta que esto siempre está pensado que les va a dar perfectito, cuadradito, si ustedes tienen una cantidad infinita de datos, si no les va a quedar un ruidito, ¿no? Esto sería como, entre comillas, no significativo. Por ejemplo, si aumentamos el n de 1000 a 10.000, y hacemos lo mismo, ¿no? Va a quedar un poquito de escala, de que queda más, ¿no? Más plano. Y a su vez, si le ponen más datos, 100.000 datos, ya tenemos casi señal de audio, de que queda ya perfecto, ¿no? Y a su vez, 100. Pero como siempre, saben que esto es todo sensible, como todo, a la cantidad de datos, ¿no? Vamos a dejar conectados en Entonces, lo que tiene de bueno simular es que podés jugar con todo ese tipo de cosas. Con datos reales no podés simular de esta manera. También se pueden probar otros anchos de ventana. Por ejemplo, aquí. Acá vamos a poner 149. Tiene una formita más periódica porque la ventana ya es muy ancha. A eso me refería, esa tiene como claro, una onda diferente, otro ciclo, eso depende de la ventana del jugador. La ventana es muy ancha en relación a la serie de datos. Ves que le pones más datos y ya se va. Okay. Es un poco largo de explicarlo, pero se llama, es como un leakage, es como una pérdida de información que se produce en la transformada de Fourier entre la ventana cuadrada y la transformada en sí, que genera unos pseudoperíodos. ¿Cómo se escribe esa palabra? ¿Ese efecto? Es como las ventanas, todas las ventanas que vos le pongas a los datos, todos tienen su propia transformada de Fourier y hacen que los distorsionan en sí. Entonces, la ventana de la cuadrada, es decir,
todas las ventanas tienen caracterizada su transformada y la pérdida de información, o mejor dicho, no la pérdida de información, sino que la información que se va de unas frecuencias hacia otras cuando se usa la transformada. Pero es muy largo, esto sería para otro curso, ¿no? Y eso genera que cuando el tamaño de la ventana está muy cerca del largo de datos, te produce este tipo de cosas. Por eso la media móvil no puede tener, si vos tenés 100 datos, no puede tener 10. Tiene que tener menos, ¿no? Por ahí puedes usarlo, pero tenés que tomar en cuenta que muchos métodos no te van a funcionar por la distorsión que te genera la ventana. Es como para un curso en sí mismo todo esto, ¿no? Ahí lo vemos en lo otro. Lo que importa acá es, en este caso, que lo que quiero es poder hacer convolución para preprocesar los datos antes de meterlo en el análisis. ¿Mm? Siempre tomen en cuenta que hay que tener cierta proporción entre las cosas, ¿no? Volviendo a la ventana original. Entonces, vamos a poner 30. ¿Siguen la lógica? Vamos a tratar de ver así, acá se puede ver dos cosas. Se puede ver dado una entrada y una salida, podemos ver el proceso intermedio, y dado un proceso intermedio propuesto, se puede hacer una convolución. ¿Alguien tuvo problemas para hacer este ejercicio? No. No. Yo sigo sin Bueno, poder lograr. ahora. Me tira como error en el colaborativo, me tira como error que le estuve borrando espacios y me iba aceptando las líneas, pero no sé. A ver, José. Eso. Sí, perdón, ¿qué pasó? No, que entré en el colaborativo y copié y pegué las distintas secuencias, pero me va tirando como errores cada línea de que me dice que hay como un carácter y borré espacios y me lo acepta, pero sigue tirando que algún error, digamos. Es raro porque a mí me corrió bien. O sea, yo lo hice en el Colab. Si querés compartir la pantalla un toque. No sé. ¿En el Colab lo hiciste? Sí, por eso, copié y pegué. ¿Querés compartir y chusmeamos un segundo? Si no, no sé, Octa, si vamos a compartir un segundo y vemos. Dale, yo paro de compartir. Pausa la... Ahí ya estamos, Octa. Bueno. Entonces. A ver. ¿Los demás pudieron hacer ese ejercicio? Sí, sí. Sí. Bueno. Sí. Entonces, vamos a hacer lo que sigue. Esperen que vuelva la... Y voy a compartir de nuevo. Bueno, entonces, ahora que sabemos esto, que esto reconstruye, es decir, lo que podemos con esto es confirmar de que lo que nosotros suponíamos que tiene que hacer, lo hace. Entonces, esto es una muy buena idea siempre
antes de meter con los datos reales, simular datos, simular el proceso, hacer como el proceso inverso, de manera de confirmarlo. Porque si no, después, por ahí las cosas no hacen exactamente lo que uno piensa que hace, y aparecen errores y no sabes de dónde es. Entonces, esto es como, es algo deseable, es recomendable, digamos, en el proceso. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es hacer lo mismo, pero usando Fourier. Entonces hacemos, generamos un vector D, que es igual a una función muy interesante, se llama zeros like, es decir, ceros como, similar al A, ¿sí? Al A entero. Después, hacemos D, abrimos corchetes, ¿sí? Que es para indexar el vector, para acceder a los elementos del vector. Marcamos 2 puntos para que nos dé una serie de elementos, y en los primeros 15 valores, es decir, del 0 hasta el 15, metemos 1 dividido 15. Entonces, y ya que estamos, antes de todo, para que no esté arriba, y vamos. Y vamos a poner este para que muestre los primeros 15 y no todo. Entonces, aquí tenemos en naranja el nuevo vector en D, que es la ventana como debería haber sido el vector C, ¿no? Si lo ponemos. ¿Ven? ¿Siguen ahí? Y ahora hacemos la convolución. Copiamos esta celda para facilitar todo, porque esto es más rápido ahora. Y hacemos esto. Ahora le sacamos esto de otra vez. Entonces usamos D. Hacemos la transformada de A, la transformada de D, y en lugar de C vamos a poner E. Entonces, y vamos a hacer la convolución, así que ahora es una multiplicación, no es una división. Transformada de D por la transformada de A nos da E. Octavio, una consulta. ¿Qué hace la función ceros like? Nos genera un vector que contiene ceros, pero que tiene todas las mismas características que el vector que le pusiste de molde. Ok. Entonces, es decir, tenemos... Esto permite hacer como copiar vectores muy rápido, ¿no? No tenés que acordarte de cuánto es el largo de A, sino que ya lo tenés. Perfecto. Pero es un vector de ceros. Un vector que contiene solo ceros. Ok. Por eso zeros like ahí, ¿no? Lo sacamos porque tenemos que mostrar todo. A ver. Y ven, tenemos de esta manera hecha una media móvil usando Fourier, que debería ser no exactamente igual, pero sí muy parecida a la de arriba, ¿ven? Esta, siguen este impulsor acá, debería ser casi igual, a veces no te da exacto igual, ¿no? De una manera
que es B, digamos, como B es más corto que E, vamos a usar vamos a descartar los primeros 14. Los dos son iguales hasta el punto que están superpuestos ahí, ¿no? ¿Siguen? ¿Alguna duda acá? Acá es facilísimo perderse. Cuando ploteo el E, no me da igual a la ventana cuadrada de 15, no tiene que dar eso, ¿no? Si usaste de la manera que está acá, debería ser igual o muy parecido, ¿no? Cuando ploteás el D, este de acá, sí, debería dar igual el D, o igual, muy parecido, el D con el C. ¿Mm? Este sí me da igual. Cuando ploteamos el E, que es la antitransformada de la convolución de la transformada de D por la transformada de A. Ah, ahí lo está graficando. El naranja. ¿Qué es ese? D debería ser parecido, digamos, E debería ser parecido a B. Ok. Es decir, es lo mismo, es el mismo objetivo, hacer una media móvil hecho con un algoritmo distinto. Pero bueno, entonces si usaste un algoritmo distinto, puede ser que tengas diferencias mínimas en algún decimal por atrás, ¿no? Pero debería ser casi igual. Entonces ahí deberían verse muy parecidos. Una posibilidad más para chequearlo. Se puede hacer un montón de otros chequeos, pero ¿Y por qué al E le sacás los primeros 14 elementos? Ahí me perdí. porque tiene la misma longitud que A. Hecho de esta manera no tenés... de esta manera no tenés pérdida como con el otro algoritmo. ¿Sí? Yo estoy usando otro algoritmo para para mostrar el proceso hecho de otra manera. Si hubiera usado la función convol, directamente hubiera usado la transformada de Fourier. Y es un problema porque estaríamos usando dos veces lo mismo, ¿no? Entonces en el otro sabemos que no es la transformada de Fourier el que hace. Y a ver aquí. Bueno, un scatterplot para que nos muestre casi, ¿no? Entre B y E. ¿Siguen todos? ¿Nos siguen? ¿Cómo vamos? A ver las caras. ¿Tomás? Sí, por ahora sí. Ahora sí, tal cual, por ahora bien. Bien. ¿Pablo? También, por ahora, bien. ¿Sebastián? Sí, sí, voy siguiendo. ¿Juliana? Sí, estoy siguiendo también. Bien. Bien. Octavio, ¿volverías a explicar qué se demuestra con el último grafiquito que queda así todo en la diagonal? Claro. La idea era que B es la media móvil calculada de una manera, ¿no? Utilizando directamente una operación sobre el vector. E es la media móvil calculada utilizando convolución por Fourier. Entonces, una es convolución directa sobre el vector, es una manera, y la otra es convolución por Fourier. Entonces, si esto está bien hecho, las dos deberían ser exactamente iguales o casi iguales, con unas diferencias muy mínimas entre ellas, ¿no? Básicamente por errores de redondeo y ese tipo de cosas. Entonces, con el último Zelda lo que hacemos es comparar. O sea, comparamos y con esto y chequeamos, esto está bien. ¿Mm?
¿Entienden la lógica? Entonces verificar antes de meter esto, no empieza a dar números. Yo veo que mucha gente mete todos los datos en las rutinas y no verifica nada y salen así los papers, ¿no? Hay que chequear, hay que verificar paso a paso, sobre todo si no agarramos un paquete que hizo anda a saber quién y lo vamos haciendo nosotros. Si agarramos un paquete, nosotros confiamos que la persona que hizo el paquete verificó, lo cual no siempre es cierto, pero bueno. En este caso, como estamos haciendo nosotros, vamos a tener que verificar paso a paso. Bien. Ahora entonces vamos a hacer un nuevo ejercicio. Vamos a copiar. Vamos a ir de nuevo acá. Y en lugar de usar 1/15, vamos a generar una nueva ventana con otra forma. Va a tener 15 valores, pero vamos a darle otro peso. Por ejemplo, en primero hacemos 0.01, 0.2, 3, 5, 2, 0, 3, 0.1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 6. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15. A ver, debería salir bien. Acá hice algo mal. 0, 0, 0, 5. Y es una forma con chichoncito, similar a las que podrían ver con distribución gamma a veces, o con algunas distribuciones asimétricas. La clave acá es que sepan que pueden convolucionar con cualquier cosa. Y al hacerlo desde esa punta para atrás, para adelante, digamos, lo que hacen es utilizar lo que se llama un filtro causal, es decir, el dato actual es producto de eso anterior. Eso puede estar en cualquier lugar del vector, ¿eh? La convolución puede estar en cualquier lugar. Entonces, se hace un nuevo procesamiento, y en este caso, en lugar de pasar una ventana cuadrada, pasamos esa ventana con esa punta. Octavio, ¿qué significado tiene convolucionar con cosas que no son ventanas tipo promedios móviles? Por ejemplo, ¿qué pasa si? ¿Qué significa el resultado de convolucionar con esto? Todos esos son medidas móviles. Es decir, todos esos, aunque los valores pueden ser en alguna parte. Es decir, estas son formas de promedios móviles, que llamarían ponderados, ¿no? Pero el sentido de convolucionar con diferentes ventanas tiene que ver con la forma del proceso que lleva para ahí. Por ejemplo, lo que más van a ver con el agua, ¿no? Vos tenés una cuenca hidrográfica y llueve.
suponemos que es más o menos homogénea dentro de la cuenca, ¿no? Sobre todo a la vez en ese mismo lugar. Un vallecito ahí entre montañas acá, en zonas montañosas es más habitual. Y vos tenés una estación que mide abajo el caudal del arroyito que drena esa cuenca. ¿Mm? Entonces, vas a tener un proceso que está suavizado por el tiempo que tarda el agua en pasar. ¿Mm? Entonces, vas a ver que llueve y el pico no va a ser necesariamente durante la lluvia, sino que hasta puede ser unos días después, ¿no? Depende del tamaño de la cuenca. Entonces, vas a tener una forma que va a crecer, similar acá, va a alcanzar un máximo y después va a decaer, ¿no? Suavemente. Entonces, podés simular ese proceso sin tener que poner, digamos, sin necesidad de tener un modelo de acuífero que te requeriría resolver ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden. Es un bardo, ¿no? Si se puede, ahí están los paquetes, todo, pero tenés que poner fedatímetros, un montón de cosas. En este caso, de una manera relativamente sencilla, podemos aproximarnos, no exactamente igual, pero nos podemos aproximar a un proceso. También es la curva de contagios, por ejemplo, de enfermedades y eso. O sea, con este, ¿Sí? La lógica de esto, con este escalón lo que simularías es la manera en que la lluvia se filtra y se corren esos picos máximos, por ejemplo. Entonces vos podés reconstruir la lluvia original en función de... claro, Ok, entendí. Bien. de los picos, puede ser, digamos, como que los dos procesos. Podés intentar, tengo mala conexión ahora, a ver. Podés intentar reconstruir la lluvia original o podés estimar la salida, ¿no? Suponete que vos no tengas la estación o quisiera ver, por ejemplo, el agua que le estaría llegando a una planta. ¿Me oyen? Porque está medio cortándose internet acá. Se escucha, ¿eh? Entonces, Vir está viendo porque es lo que hicimos con ella. Es que vos tenés, por ejemplo, un lugar donde haces un muestreo y tenés una respuesta de la vegetación y tenés lluvias antes, más arriba, ¿no? Te podés ver las lluvias, la relación entre las lluvias y el verdor de la vegetación, ¿sí? Que vendría a ser un indicador de cuánta actividad está mostrando. También en epidemiología puede ser entre la fecha de que la persona se contagió a que se reportan los casos. La fecha de reporte es más suavizada que la de contagio. Se puede hacer en cualquiera de las tres partes. Se puede, dado que tenés la entrada y el filtro, podés estimar una salida. O dado que tenés la entrada y la salida, podés estimar el filtro. O dado que tenés la salida y el filtro, podés estimar la entrada. Cualquiera de esas tres cosas las podés hacer. Y ese preprocesamiento les sirve para poner variables como ya procesadas sobre los modelos. Por ejemplo, los buenos modelos epidemiológicos de COVID que estuve viendo, es decir, los publicados en Nature, en The Lancet, esos, todos tienen previo una deconvolución. Es decir, los que la tienen realmente clara hacen este tipo de procesos. Hay diferentes maneras de hacerlo, también sin Fourier, pero bueno, tienen algún proceso análogo para tratar de llevar los datos a las variables de entrada a lo que, digamos, correspondería ser prolijos en esa parte. Pero digamos que las hipótesis más fuertes, las suposiciones más fuertes están en la manera en que creo
que es ese escalón, ese filtro. Claro. Sí, sí. Bueno, acá yo puse cualquier número, ¿no? Pero lo lógico sería que sume 1. Claro. D, habría que hacerle la operación. Bueno, para que sea, no altere tanto las cosas. Entonces, lo que hice acá es, lo divido por la suma para que la suma de D sea igual a 1. ¿No? Y sea realmente una distribución de probabilidades. Esto no necesariamente tiene que ser así. Esto si modelan un sistema donde no hay ganancia. Si la suma de D es mayor a 1, van a tener una ganancia, ¿no? Lo que va a salir va a ser más que lo que entra. Y si la suma de D es menor a 1, van a tener una pérdida, es decir, que lo que sale es menor que lo que entra. Piensen, por ejemplo, que en el caso de un acuífero, tenés pérdidas por evaporación. Entonces, no es tan loco pensar de que, es decir, lo lógico sería que salga menos agua que la que entra por la lluvia, ¿no? Lo mismo la curva de contagios, ¿no? Hay una cierta mortandad entre el momento del contagio y la fecha del reporte. Por ejemplo, por accidentes de auto, ¿no? Cosas distintas de la enfermedad que están cursando. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta, pero bueno. Que ahora se parece un poco más la curva con la forma cuadrada, ¿no? Pero no se encuadra. Bueno, ¿tienen alguna duda acá? A mí, con lo que estabas diciendo recién, o sea, uno en la práctica, digamos, normalmente tiene que inferir ese filtro, cómo es, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que hace, uno tiene la entrada, la salida y va mediante esto a inferir cómo es la forma de ese filtrado. Claro. Ok. Claro, por ejemplo, en hidrografía tienen una cosa muy importante es estimar el tiempo de residencia del agua en un lago. Entonces es muy importante, es una de las cosas más importantes que tienen. Entonces ellos tienen las entradas y tienen la salida, por ejemplo, el caudal acá es en el río Limay, ¿no? Y tenemos las estaciones meteorológicas de lluvia, o los caudales de los ríos que ingresan acá al Nahuel Huapi. Entonces se puede estimar el tiempo de residencia y la distribución de tiempos de residencia. Es más completo que estimar un tiempo de residencia promedio. Digamos, eso depende mucho de la pregunta. Pero se puede, con esto puedes estimar muchas cosas. Lo lógico es meterlo dentro de un algoritmo de optimización para tratar de encontrar la forma óptima de la curva. Gracias. Bueno, entonces ahora tengo que hacer unas cositas acá, voy a preparar un tecito y demás. Entonces, ustedes traten de probar diferentes formas de curvas y jueguen un poco con esto antes de que pasemos a la siguiente parte. Bueno. Ahora vamos a hacer la continuación de lo del miércoles. Ya con esto damos por terminada la convolución y como es como una parte previa a los modelos, si bien es útil, no es el solcito. Pero bueno, lo tomé como para que ustedes empiecen a familiarizarse con este tipo de herramientas. Ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer la integración numérica. Entonces, vamos a generar uno nuevo. Vamos a volver a la otra página y a copiar algunas cosas que sirven.
como la primera línea. Y estas otras dos líneas que no habíamos usado. En un principio, digamos que esta que dice red K4G no la vamos a usar. En un principio, no sé si llegaríamos hoy o no, pero por ahora no. Recuerdan que el miércoles habíamos hablado, bueno, siempre habíamos hablado de los modelos como ecuaciones diferenciales. Para que sean utilizables, hay que integrarlos. Y vamos a usar integración numérica para poder tener flexibilidad para usar cualquier modificación sobre el modelo. Si no, bueno, la mayoría de los modelos tienen su integral analítica que es útil en caso de que las condiciones no cambien. Si hay condiciones variables, eso se complica. Se puede segmentar y demás, pero no es tan bueno como una integración, no es tan flexible como una integración numérica. Si bien más preciso, pero menos flexible. Entonces, esto tiene la función que dice def-Gompers, ¿no? La función de Gompers tiene una serie de parámetros. El primero es el delta t, es decir, el salto temporal entre dos pasos sucesivos. Tenemos el n, que es el número de individuos, o la población, o lo que fuese, biomasa, todo ese tipo de cosas. El r, que es la tasa de crecimiento, y el k, que es vendría a ser la capacidad de carga. Entonces, una manera, vamos a empezar armando una pequeña simulación de un solo paso. Hacemos que lo vamos a hacer en 0.1 unidades de tiempo, ¿no? El n inicial lo vamos a hacer en 1, el r en 0.1, valores así fácilmente recordables, y el k vamos a hacer en 10. Es muy común que con las modelos poblacionales se empiece con un k bajo, porque se quiere mostrar la formita de la curva. Pero en realidad, digamos el k, con un n bajo, ¿no? Un n bajo en relación al k. En realidad el n en el momento inicial puede ser cualquiera. Un n bajo implicaría una colonización, ¿no? O recuperarse de una situación catastrófica, pero el n en realidad puede ser cualquiera, no tenemos que empezar con un n bajo. Y entonces, vamos a hacer en la curva de crecimiento de Gompers. Recuerdan que es un tipo de curva sigmoidal parecida a la logística. Y acá tenemos un valor que es cuánto creció la población en ese periodo de tiempo. 0.1 unidades de tiempo, ¿no? Es decir, ¿cuántos individuos hay? Seríamos, vamos a poner ahora distinto.
¿Ven ahora? ¿Están siguiendo? Partimos de 1. Y en el siguiente paso tenemos 1, eso. ¿Mm? Ese 0.2 se le suma. Entonces, vamos acá. Y repetimos este proceso. Pasamos de 1.2 a 1.04. Y así sucesivamente. ¿Van siguiendo? Sí. Ahora podemos automatizar el proceso. Por ejemplo, 100 veces. Con esta función de esta línea que dice for i in range, es decir, repite esta cantidad de veces la operación que está ahí abajo. ¿Mm? Va desde el 0 hasta el 99. ¿Están siguiendo? Sí. El n inicial podemos ponerlo en otro valor. Por ejemplo, si fuese 15, arrancaría 15, iría bajando. ¿Mm? Porque la capacidad de carga estaría en 10. ¿Va siguiendo esto? Ahora vamos a hacer una cosa nueva, que es hacer un vector que tenga 1000 datos. ¿Mm? Vamos a sacar el print. ¿Y ahí el N0 es 0? Así que ahora lo voy a corregir. Pero no termino. N de 0 es igual, y acá le ponen la condición inicial, la población inicial que quieran, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar de nuevo con 1. Show, para que quede prolijo. No, esto está mal. N
¿Ven? La típica forma sigmoidal. Se empieza con una población más pequeña. Van a ver esto. La diferencia entre la Gompers y la logística es el punto de inflexión. Pero después son bastante parecidos. También se puede poner valores muy altos para empezar, y ven que decae como exponencialmente al K. Un valor muy chiquito. ¿Cómo van? Bien. Bueno, ¿todos pudieron hacer esto o tienen problema? Bien. Hasta ahí bien. Eugenia, Ah, definiste. Ahí está, ya encontré el error. Tenía un error. Puede ser que sí o sí tengas que definir el cero, porque no puedes arrancar en cero, ¿no? claro, si estos tienen el tema de que si vos tenés valores ceros, bueno, ni hablar si son negativos, no vas al K. ¿Ok? Perfecto. Recordá que multiplicás, entonces, cuando multiplicás, tenés que arrancar un valor mayor a cero. Eugenia, ¿pudiste? Eso no lo hice, estuve mirando cómo hacías vos. No lo copié. Fíjate si podés tratar de no copiar las partes de las que tienen comillas. Voy a copiar esta línea de acá. El otro ya está copiado, pero bueno, hay que tener cuidado cuando pegás desde el navegador, ¿no? Que no siempre lo que reciben ustedes es lo que yo les pegué, ¿no? Voy a parar un poco de compartir, así llego al Telegram.
Bueno, a ver aquí. Volvemos al Zoom. ¿Alguno que estaba atrasado pudo hacerlo? Si no, seguimos. No, bien. Bien. Entonces, vamos a compartir de nuevo. Bueno, esta es la forma más primitiva, la más básica de integrar, que es el método de Euler, es el primero que salió. Y tiene como problema de que, bueno, se pueden acumular muchos errores, ¿no? Poca gente lo usa directo. No es la manera más prolija de usar. Pero bueno, sirve y ven que la curva más o menos funciona. Es decir, consiste en resolverlo a intervalos fijos y después en el medio, y después ir como sumando, o sea, convertirlo gradualmente en una sumatoria, y bueno, eso da como resultado esta integral. Pero después hay otras maneras un poco más, más prolijas que tratan de que la curva entre dos puntos, ¿cuál es el problema de esto? Que la curva entre dos puntos sucesivos se asume que es una recta. Que hayan formas de curvas que no sean rectas. Entonces, el más común es el de Runge-Kutta. Acá le estoy cambiando un poquito para que no se pisen. Runge-Kutta es un método que, bueno, asume que entre dos puntos sucesivos no hay una recta, sino que hay una parábola, una forma curvada. Entonces, trata de resolverlo aproximándolo como una sucesión de parábolas y logran bastante mejor precisión. El orden con el que se llama RK por Runge-Kutta, orden 4. Hay tantos órdenes del polinomio como números pares, ¿no? En este caso vamos a trabajar con el RK4, que es como se lo conoce generalmente, y hay muchos, José tiene otros códigos, unos cursos que eran exactas, pero básicamente todos apuntan a lo mismo. Integrarlo de esa manera, aproximando funciones. Es un poquito mejor y ya con esto funciona, ¿no? Nadie les va a decir nada, salvo que sea algún tipo de función muy específica que se sepa que funciona mejor de otras maneras que la de Runge-Kutta. Pero la curva que te da es la misma, ¿o no? La curva que te da es la misma. Sí, bueno, es más precisa, ¿no? Okay. Hay métodos que son más precisos que otros. Cuanto más alto sea el orden del Runge-Kutta, vas a tener más precisión, pero vas a tener más tiempo de cálculo como contrapartida. Y bueno, como son todas aproximaciones numéricas, ninguno es perfecto, ¿no? La verdad, la posta te la tira la resolución analítica. Pero como habíamos hablado, la resolución analítica es para cuando tenemos unos parámetros que son fijos, ¿no? Las condiciones son siempre iguales. Si los parámetros ya no son fijos, bueno, ahí empieza a complicarse. Podés tener, en algunos casos específicos, alguna resolución analítica
O puedes hacer la analítica por segmento, pero bueno, ya se empieza a complicar. Sí, igual me acabo de dar cuenta que había puesto todo el código y cuando le puse plot DN, entonces me daba exactamente la misma curva. Ahora ya lo arreglé. Entonces, acá tenemos... A mí al contrario, me dio una curva que nada que ver. Sí, está... que no. Le puse mal. Ahora sí. Esa me dio. Ujú. 2 por 10 a la 57. Sí. Ahí está, yo obtuve esa curva que se ve ahora. Bien. Bien. No debería estar dando esa curva. Ya tiene un runtime, así que. Que nada, porque no es necesario esto. Ya lo está puesto adentro. Ahora sí. ¿Ven? Yo cuando hice esto le puse la rutina directamente que sume ya devuelva integrado. Claro. Entonces. Claro, solo Igual a mí con eso que borraste, o sea, sin borrarlo, me había dado la curva parecida a la que te acabo de dar ahora. No, pero fíjate que la definición de la función R4, la RK4, Sí, ya sí, tiene el está restar la metido suma. ahí. Claro. Sí, pero yo por alguna razón lo borré y la curva me dio con esa forma también. Ojo que por ahí estás graficando n en lugar de nr. No, eso es lo que me pasaba antes, ahora estoy graficando NR. Ahora mando al Telegram. Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las dos curvas? Yo las veo iguales. No, no debería haber mucha diferencia. Ahora vamos a ver. A veces la diferencia no. Cuando ploteas un scatter te da una recta. Para esta función son muy parecidas, ¿no? Claro, probablemente sea así. Sí. Que no, puse algo, no era una función. ¿Estamos? Hacemos aquí. Y da algo una recta. Pero hay una ligera diferencia de color, ahí significa que se corren un poquito. Se puede ver por ahí aumentando el número de pasos, ¿no? El R lo pongo para que se junten más errores de redondeo. Y tiene que ser más largo. NR. Ay, todas estas cosas. Bueno, ahí vamos de nuevo. Ahí funciona bien. Bueno, lo que hice acá fue reducir el tamaño del paso en 10 veces, ¿no? Vamos a ponerle un vector con el tiempo. Estamos en 100 unidades de tiempo. Que no, hice mal. El delta T debería ser ahí. Y entonces ponemos y abajo aparece el tiempo como corresponde. Bueno, ahora vamos a ir a algo un poquito más jugoso. Esto es lo que van a ver en todos lados. Vamos a sacar esto para que no moleste. Vamos a jugar siempre con un... si ponemos acá, vamos a hacer... ¿Qué es lo que pasa acá? Que el R y el K son constantes. ¿Entienden?
Ahora lo que vamos a hacer es jugar con condiciones en las cuales ni el R ni el K son constantes. Por ejemplo, tenemos una condición en la cual un sistema, la capacidad de carga varía en el tiempo. Supongamos un sistema estacional, ¿no? Vamos a armar un K que sea igual a... Esto es una forma de poner un vector con valores crecientes. Le hacemos de 0 a 100 con 10.000 datos. Esto es más fácil. Más fácil. Para que tenga la medida del otro. Ahora bien, esto nos diría que el K aumentaría, pero vamos a convertirlo en una periódica. De 2 por pi por K por 0.1, pero vamos a sumarle para que sea siempre positivo. Con K negativo no tiene sentido. Vamos a asegurarnos que sea positivo. Vamos a hacerlo mejor. Vamos a poner en lugar de esto. ¿Ven esto? Vamos a bajar un poquito la frecuencia. Sí, no tenemos tanto. ¿Van siguiendo? Ahora generamos un sistema con un K que varía de manera periódica, un sistema perfectamente estacional. Y entonces copiamos esta parte de arriba, lo copiamos todo, simplemente esta inicialización, va a esta parte final. Pegamos acá, y la novedad es que vamos a jugar con un K que va variando. ¿Siguen? Ven que acá el K le puse el índice, porque ahora es un vector. Vamos a mostrar. ¿Van siguiendo esto? Sí. ¿Puedes subir un poquito la celda anterior? ¿Está? Sí.
Bueno, ¿qué es lo que ven acá en la línea naranja, que sería la población? Tiene como un desfasaje con respecto a las subidas en el K. Ahora, dado que el K varía periódicamente, digamos, como simétrico, digamos, ese desfasaje va a ser siempre el mismo, digamos, más allá de que a qué niveles tome el N, ese desfasaje que se ve se mantiene o debería mantenerse. Depende del R. Cuando vos le cambiás el R, cambia el desfasaje, pero siempre vas a tener un desfasaje. No, por Porque la eso, pero acá que población el R se está manteniendo constante, si el K es así, digamos, como estacional, ese desfasaje que se ve se va a ver siempre, digamos. Va a ser sí, como... siempre va a tener un desfasaje respecto del K. En los sistemas con K variable, ¿por qué? Porque la población, esto es lo más importante, creo que, de todo esto. Mucha gente, de hecho me encontré una vez, hace unos años, cuando codirigimos un tesista con este tipo Villalba, el de los glaciares de ahí de Mendoza, ¿no? Que después hicieron un juicio por el tema del informe técnico de glaciares y todo esto. Y este Villalba dijo, bueno, que habían estado haciendo análisis entre el clima y las poblaciones indicadores de poblaciones de insectos, ¿no? Y no habían encontrado relación. O sea, los bichos no van a responder de inmediato, tienen un tiempo en llegar desde un valor bajo, cuando vos le pones las condiciones favorables, hasta que llegan al valor que corresponde. Entonces dije que lo que tenía que haber hecho era ver al menos en una regresión con un desfasaje, ¿no? Muchas veces el problema está que, fíjense acá que, por ejemplo, si hacemos las condiciones ambientales te predicen una abundancia alta, pero la abundancia en realidad no va a ser la más alta, va a ir un poco después, porque la población tiene que crecer. Por ahí, si tiene una población que crece muy rápido o un intervalo de tiempo muy grande, puede ser que estén más o menos en fase, pero si con una buena resolución no vas a tener nunca en fase. Siempre las poblaciones van a ir un poquito atrás de las condiciones ambientales. Un poquito o mucho, ¿no? Por ejemplo, ahora juguemos un poco. Octavio, la ¿puedes subir que no. Ay, ¿puedes subir un cachito? sí, no me dio la misma curva naranja. No. Ah, ya sé por qué. Listo, medio. Acá pueden jugar con diferentes frecuencias o con condiciones iniciales distintas, ¿no? En R de 0 lo podemos poner en 10, ¿no? En la misma capacidad de carga, 10, 2 en este caso. Y jugamos y van a ver que por más que lo pongan ya, lo fuercen a que sea el mismo, no nos va a seguir igual, ¿no? Lo va a seguir con un desfasaje y con una menor amplitud. Ser muy suavizado ese proceso. Y aumenta la frecuencia aún más. Ya va a oscilar muy poquito. Va a ser insensible a los cambios ambientales. Ese es un punto muy importante. No vamos a tener tiempo en el curso de trabajar este tipo de cosas, pero ese es el punto donde la población deja de responder a la variación ambiental. Hay una variación en la cual las poblaciones ya la van a ignorar. Esto, por ejemplo, vendría a ser la variabilidad en el día para una población, ¿no? Una población
salvo las bacterias, después el resto de los, sobre todo los, digamos, los organismos multicelulares no van a seguir el tamaño poblacional al día, porque hay un tiempo generacional. Lo mismo con la variación estacional en animales que viven mucho tiempo. En cambio, si bajan mucho, esto va a seguirlo un poquito más de cerca, ¿no? El desfasaje que ven acá va a ser menor. Vamos a aumentarlo un poco más, así no queda tan... ¿Van siguiendo? Sí. Ahora vamos a meter otra cosa. Random.random nos da números al azar entre 0 y 1. Y acá le vamos a poner el número de datos, que es la forma de t, y vamos a multiplicarlo por 2 para que tenga la misma escala que la del coseno. Ven que hay un ruido blanco ahí. Y esto va a seguir. Otra es que K sea como un ruido rojo. Debería ser normal. Vamos a poner otra cosa. Este caso tiene un ruido en torno acá con un desvío estándar de 0.1. Acá vamos a aumentar un poquito la frecuencia. Ven que en este caso la población va a seguir bastante al valor del periodo sin dejarse llevar tanto por el ruido, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ahora vamos a poner más actividad? Para que no se baje de 0. ¿Qué hacen esas funciones? Ahora les explico. Ahora vamos un poquito que cometí un error. Bueno, en un principio habíamos hablado de un K periódico, ¿no?
primero anular esto y vamos a volver acá. Entonces, el K variaba periódicamente y seguíamos. Tenemos una población que va a seguir en evolución con un retraso a la variabilidad en el K. Esto es el objetivo básicamente de la clase. Es que ustedes vean que el K puede variar, que es lo que vamos a trabajar, el K o el R pueden variar, y cómo la población responde a unas condiciones ambientales variables. Puede variar con diferentes frecuencias, pero también puede contener ruido. Entonces, podemos ponerle ruido ambiental. Igual. En torno al K, ¿no? Por un determinado error, ¿no? Y acá generamos un K ruidoso, ¿no? Por alguna estocasticidad determinada. Y entonces vamos a tener que la población va a seguir a esta variabilidad del K. ¿Van siguiendo esta parte? Sí. Va a ser como un suavizado de esa obra. A medida que aumente el ruido, va a estar más tiempo en valores cercanos a cero. Se lo va a tirar un poco más abajo. Con más ruido va a seguir un poco más abajo la pobreza. Van a ver que esto está cada vez más abajo, por la cantidad de veces que hay cero acá. Caso con un ruido muy grande, que no es tan raro. Bueno, y esto va siguiendo acá con una oscilación mucho más suave, más bajo. Es decir, el sistema a veces por momentos te puede decir, bueno, acá puede llegar a haber muchos animales, pero en realidad vas a ver que hay pocos, porque hubo mucho tiempo en los cuales las condiciones eran muy malas. Entonces la población no llega a recuperarse de que a través de las condiciones vuelvan a ser malas. Y nuevamente sin ruido, pero con la misma amplitud, tenemos un... ¿Está siguiendo? Sí. Todos. Lo que hice fue meter ruido artificial, ¿no? En un modelo poblacional. Fíjense que todo el sistema es muy sensible a la cantidad de ruido. Y eso van a verlo. Piensen en el sentido común. Si ustedes tienen un sistema donde van a tener por ahí condiciones muy favorables, pero seguidas de momentos, donde habrá muchos momentos de condiciones muy desfavorables, la población se va a mantener baja. Por eso es la parte complicada de hacer dinámica poblacional con datos de campo, simplemente con modelos estadísticos clásicos sin ningún recaudo por este tipo de cosas. Finalmente, acá, en este caso, ahí es una función de ruido integrado. Acá esta parte, el ruido rojo se suma. Chiquito, pero se suma, se integra, ¿no? El ruido rojo sensu stricto. Y eso genera un K, ¿ven? Con esta forma. No entiendo cómo haces para que sea ruido rojo. ¿En qué parte lo decís? Esa parte. Ok, ¿qué hace eso exactamente? Lo que hace es, genera números al azar, de distribución normal, y después lo suma.
en forma acumulada. Es una suma acumulada. Lo que está haciendo es una integración con Euler, pero es una integración de ruido blanco. El ruido rojo es la primera integral del ruido blanco. Entonces, lo que hace es que el ruido va desplazando al sistema que no tiene ninguna resiliencia, no vuelve a la condición anterior, se queda donde lo empujaron. Con una muy pequeña cantidad de ruido, miren, una muy pequeña cantidad de ruido, pero que se integra, tienen esta otra cosa. Fíjense que todo esto es al azar. Hacemos dos corridas diferentes y van cambiando. Entonces, tengan cuidado con esto. ¿Y qué pasa cuando tiene ruido rojo? Bueno, puede pasar esto, ¿no? O si tenemos otra corrida con esto. ¿Siguen esto? Esto es ruido integrado. El ruido integrado por eso es tan complicado, porque tienen exactamente todos los mismos parámetros, todo igual, y tienen cosas absolutamente diferentes. Y hay que tener cuidado. Hay quienes dicen que en el escenario de cambio climático aumentaría el ruido rojo ambiental. No sé. Pero bueno, van a tener fenómenos de estos cuando tienen ruido integrado. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese ruido. Porque fíjense que es una variabilidad muy pequeña. Si fuese ruido que no se integra en absoluto, con esa variabilidad, en lugar de que estamos... tendrían esto y el resultado sería prácticamente nada. ¿Entienden? Y una consulta, el clip hace que el K no pueda ser negativo, ¿no? Claro. ¿Qué haces Sí, con el 10 a la 9? Es para que te corte por abajo y no por arriba. Ah, ok, perfecto. El inferior y otro en el superior. Bueno, entonces, ahora ustedes guárdense este librito y jueguen variando el K de diferentes maneras. Después vamos a ver cómo corno metemos los datos ahí, porque tenemos todo esto, está todo re lindo, pero tenemos que meter los datos. Tenemos una curva y tenemos que encontrar los datos. Y entonces, acá vamos a la siguiente parte que no vamos a ver hoy, porque ya estamos terminando, que es el momento en el que la curva esta pasa cerca de nuestros puntos con datos. Y ahí es donde tenemos que calcular el ajuste. Tomen en cuenta que nuestros puntos con datos no necesariamente están regularmente muestreados. Para ahí puede ser que la variable ambiental sí, por ejemplo, una estación meteorológica automática, o una boya con diferentes sensores oceanográficos, por ejemplo, la temperatura del agua, diferentes profundidades, que toma de manera automática y bueno. Pero las mediciones biológicas puede que no sean automáticas. O sí, pero si pongamos, lo más probable es que no. Por ejemplo, larvitrampas de mosquitos o, bueno, observaciones del animal con el que ustedes trabajan, ¿no? Y entonces, en ese momento, nosotros tenemos que buscar cuándo esta curva pasa cerca de nuestros datos para poder calcular el ajuste. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene. ¿Alguna duda? Quiero ver las caras. Está horrorizado. ¿Tomás? No, van a surgir un montón de dudas, pero esto por lo menos, más o menos lo entendí. ¿Pablo? Bien, bien, se entendió por ahora. ¿Eugenia, cómo va?
Sebastián. Bien, bien. Creo que lo voy a terminar de entender bien cuando pueda ver, no sé, mis datos, por ejemplo, cómo se modelan. Nico. Bien, sí. Me costó un poquito al final, pero llegué. Y me falta Piedad. Acá voy. Juliana. Bien. Igual la última parte como que me quedé viendo lo que vos hacías y no lo hice yo, digamos. Como que si no me Bueno, traten enredaba. de, claro, de ejercitarlo como para acostumbrarse a las curvitas y esto. Dale, por ahí puedes mandar esto último, los últimos comandos porque no los copié. Sí, sí, esto yo agarro y hasta les puedo mandar el notebook. No tiene ninguna cosa rara, ningún dato raro externo que necesite eh, algo en especial, ¿no? Entonces Ok, lo pueden ejecutar en cualquier lugar sin tanto problema. bárbaro. ¿Bir? Bien, te fui pidiendo. Me falta, como decía ahí uno de los chicos, quisiera ver después cómo aplicarlo bien. Pero esto lo fui pidiendo. Ahora lo voy a repasar. La Bueno. última media hora fue dura. Voy a rever el video. Bueno, ustedes jueguen con esto. Yo los voy a agarrar. Voy a cambiar. Voy a pausar ya la grabación, ¿te parece? ¿Cómo está?